Hoy en ProAgro contactamos al senador Enrique Riera, digo bien, uno de los impulsores, senador, porque queremos saber si ustedes también tienen alguna especie de seguimiento, un contacto directo con quienes fueron víctimas o hoy también todavía están padeciendo lo que es la consecuencia de la invasión de propiedad privada. Senador, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, principalmente gracias por la teleaudiencia del Canal Pro. No, adelante. Buen día. Buen día, un gusto saludarte a vos y a tu gran audiencia. Sí, efectivamente, fue una dura batalla en el Parlamento, particularmente en el Senado, porque eso fue la respuesta a otro intento previo que quería despenalizar la invasión. O sea, hubo un proyecto antes presentado por sectores progresistas o de izquierda, como quieran llamarle, pero ellos plantearon despenalizar la invasión. La invasión tenía una pena de 5 años que permitía medidas alternativas. Entonces, en la práctica había mucha gente que invadía propiedades ajenas de forma casi profesional. Luego se intervenía, mientras tanto te cortaban los rollos, te cortaban los alambres, te mataban los animales y en algunos casos más graves, en el interior de zonas protegidas por los productores llegaban a plantar marihuana. Eso está todo probado, filmado por drones. Bueno, esa situación límite nos obligó a redoblar la apuesta y planteamos, no solamente el senador Zavala y yo, sino otros 8 o 9 senadores, creo que fuimos en total, eh, la necesidad de redoblar la apuesta y duplicar la pena para convertirlo en crimen y a los efectos de que no sucedan las medidas alternativas, porque era ya una especie de profesión tener un grupo de invasores que iba de una invasión a otra, donde, como dije, hacían un gran perjuicio al productor, un gran estrés, un gran daño económico, material, transmitiendo inseguridad en la tenencia y la propiedad de la tierra, que es fundamental para la producción, y también la paz en el campo, ¿verdad? Cuando finalmente el productor, después de largas e interminables actividades y gestiones ante el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía, lograba el desalojo de los invasores, ya normalmente era tarde, ellos subían todo en un camión con motos porque estaban bastante organizados e iban a invadir otra propiedad y era un tema que nunca acabar, ¿verdad? Creemos que desde que se implementó la ley, el número de invasiones ha disminuido porque ha desalentado, porque obviamente mucha gente ya les dijo a los que organizan las invasiones, bueno, ya no es más negocio entrar y salir en 24 horas con medidas alternativas, porque ahora si llegamos a cometer un delito de esta naturaleza, un crimen, la pena es muy alta, entonces creo que eso desalentó las invasiones y sí recibimos mucho apoyo de cooperativas de productores, de las asociaciones rurales, de los pequeños productores agroganaderos también. Y lamentablemente en algunos casos sí, por deficiencias en las instituciones como el INDI, como el INDER, estamos teniendo algunos problemas en la zona de Itaquirí, en la zona de Tapelqué, donde hay familias que apenas tienen 7 u 8 hectáreas y sin embargo están sufriendo esta maldición de las invasiones que hace mucho daño al campo y a la producción, Silvia. Senador, desde la promulgación de esta ley, que creo que en realidad ya fue en 2021, usted no nos dará la precisión, ¿no? ¿Ya se llegó a procesar bajo este cambio de normativa ya algún caso de invasión de propiedad privada? Sí, unos pocos. La verdad es que después de la promoción de la ley bajó sustancialmente el periodo de invasiones y hay que decirlo acá, no solamente había ya invasiones en el campo, en la producción, que es digamos el que más conocemos, sino también en áreas, llamémosle urbanas o semiurbanas o periurbanas. Había, por ejemplo, invasiones de una asociación de funcionarios en Luque. Hubo otra en una zona en el casco urbano de Paraguarí que estaba destinado para hacer un campo industrial, una feria para expositores. Y bueno, y situaciones como esas también se dieron. Pero en líneas generales la información que tenemos es que sí, que ha habido unos pocos y que naturalmente esos invasores quedaron ya detenidos y en este momento están lidiando con la justicia, pero los productores se sienten mucho más seguros y creo que ha sido un importante avance. Nos hubiese gustado que la ley no sea necesaria, pero bueno, la Constitución Nacional en su artículo 109 dice que la propiedad privada es inviolable
Y la propiedad privada, para entendernos, no es solamente como nosotros vemos el campo, es lo que uno genera con su esfuerzo. Es lo que es desde el cepillo de dientes hasta 10 hectáreas o 100 hectáreas, o una granja, o tu auto, o la bicicleta. Propiedad privada es lo tuyo, es la esencia de un sistema de producción de capital, es una esencia de un sistema de generar fuentes de trabajo. Paraguay produce alimento para más de 80 millones de personas en el mundo. Nosotros estamos en condiciones de producir mucho más todavía si tuviéramos estabilidad política, estabilidad macroeconómica y seguridad jurídica. Y este último punto es en el que estábamos rengueando, porque todavía tenemos que, en el buen sentido de la palabra, apretar algunos tornillos en la Fiscalía y en el Poder Judicial para que sean más ágiles también. Y también en las fuerzas de seguridad para actuar de una manera preventiva. Hay que darles más apoyo, más recursos, más presupuesto, porque la seguridad, Silvia, es la razón de existencia del Estado. Si un Estado no me brinda seguridad, ni jurídica ni personal, no me sirve. Entonces, esta es la razón más importante. Si no hay seguridad, no hay desarrollo, no hay educación, no hay salud, no hay nada. La seguridad es lo primero. Por eso es que esta ley fue tan importante y probablemente le pusieron el nombre del senador Zavala y en mi caso, porque fuimos los que más firmemente defendimos en el Congreso hasta que finalmente se promulgó, ¿verdad? Gracias a Dios, y está vigente. Les mencionaba yo, senador, que realmente muchos productores nos dijeron estamos mejor en esta gira que hicimos, ¿no?, de arranque de zafra de soja 2022-2023 desde Canal Pro, pero también conversamos porque somos un medio de comunicación, es un espacio para darle voz a todos los trabajadores del campo, y también conversamos con gente que estaba en contra y que un poco, vamos a decirle, interpretaron como algo negativo esta normativa. Quiero que en este momento, por favor, se dirija a ellos y les diga, lo estuvo explicando en realidad ya en nuestra conversación, pero les diga directamente a ellos por qué no es malo y por qué no criminaliza esa lucha por la tierra como muchos de los objetores de esta ley que ya está vigente en nuestro país estuvieron comunicando y haciendo propaganda. Bueno, eso es un buen punto, ¿verdad? La ley es un instrumento. Un instrumento es, por ejemplo, un cuchillo o un bisturí, ¿verdad? Se puede usar para curar a una persona o para cortar la carne o para matar. O sea, el instrumento no se usa salvo que sea necesario. Realmente la ley está ahí como una póliza de seguro para aquellos que quieran violar la ley. Es una medida preventiva. Y lo segundo es decir de que la lucha de mis legítimos derechos, vamos a ponernos en la situación de un paraguayo que no tenga tierra o que no tenga trabajo, puede y debe reclamar sus derechos, pero sin violar el de tercero. O sea, yo puedo tener justa razón, por ejemplo, de que no tengo tierras porque el INDER no me dio, porque me quiere coimear, por lo que fuera, pero yo porque ese derecho sea legítimo, no tengo derecho a su vez a cerrar la ruta para una persona que a lo mejor trae a su hijo enfermo, para otro que viene a pagar una cuenta. O sea, la lucha por la tierra tiene que continuar. Yo hablo de una reforma o un desarrollo rural integral. Yo estoy convencido que los pequeños productores pueden trabajar sinérgicamente, conjuntamente con los grandes productores. Hay ejemplos muy exitosos. Hay indígenas que están plantando sésamo o chía y les ha ido muy bien. Otros están plantando soja también. Pero hay también casos como el de Frutica, donde muchas veces un capital importante genera la industrialización, reparte semillas, acompaña, asesora, les enseña a producir. Una vez que uno aprende a producir, les compra el producto a un precio justo y al final todos dependen de una cadena de valor, como se llama, y eso es lo que funciona. La confrontación entre productores grandes y productores chicos es la que no funciona porque el conflicto no ayuda. Entonces, la ley no es mala o es buena en sí, sino depende de cómo se utilice, ¿verdad? Si yo no cruzo el semáforo en rojo, nadie me paga, nadie me cobra una multa. Si yo no invado una propiedad, nadie me aplica la ley. Lo que pretendemos es que todo el mundo se mueva por su andarivel y que si uno tiene el legítimo derecho de reclamar a una institución, a una autoridad, lo que le corresponde lo debe hacer sin violar derechos de terceros. Esto es lo que a veces no es fácil explicar, porque obviamente desde la óptica de un pequeño productor que no tiene techo, no tiene comida, no tiene familia, es algo que sí tenemos que atender y tenemos que llegar, pero repito, sin violar derechos de otros, ¿verdad? Porque mi legítimo derecho llega exactamente donde empieza el de los demás.
Y muchas veces, lamentablemente, tenemos en la clase política sectores que alientan la invasión, que fomentan la violación de derechos, pero por sus propios intereses políticos. No solamente ingresan a la propiedad, como dije, muchas veces cortan los alambrados, matan los animales, cortan, venden los rollos. Ahí hay sector privado también involucrado, aserraderos clandestinos que le compran la madera o para producir carbón. En algunos casos hay gente vinculada al narcotráfico que financia la marihuana. Bueno, y después mientras dura el proceso, cuando se produce el desalojo, entonces le ponen una bandera paraguaya, le filman y sacan una rentabilidad política demostrando insensibilidad social. Toda esa manipulación de una pobreza que existe, porque hay bolsones de pobreza dentro de sectores productores que tenemos que atender aliándolos o llegando con el Estado donde falta, es lo que yo creo que genera esta sensación de que esta ley es perjudicial o criminaliza la lucha por la tierra. La lucha por la tierra va a continuar y tiene siglos, pero en ningún caso tiene que ser violando el derecho de los demás o generando violencia, como hemos visto, por ejemplo, en la estancia Pindó, donde se quemaron retiros, donde se pegó a paraguayos, no solamente a brasiguayos, como muchas veces se dice, donde hace 8 años los propietarios no pueden ingresar a la tierra y donde está probado que se ha considerado una tierra de nadie, por decir un solo ejemplo de muchos que hubieron antes de la promulgación de esta ley. Senador, muchas gracias por esta evaluación que realizó para Teleaudiencia de Canal de la Producción, por el análisis y su mensaje también, aprovechando la señal de este canal que está al servicio de los trabajadores de nuestro país. Que tenga buena jornada. Al contrario, muchas gracias, un fuerte abrazo para todos y a las órdenes en el Senado Nacional.